Hoy quiero enseñarte algo de la palabra de nuestro Dios, la Biblia, el libro inspirado de Dios. Pero hay que saberlo, entender, leerlo, no con interpretaciones humanas, sino cómo está escrito. Por ejemplo, dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice el versículo. Y te cito un texto que es muy conocido, pero que a la vez ha sido extorsionado, malinterpretado, y se escucha decir que muchos afirman diciendo, busca el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Si leemos la palabra no está diciendo eso. Dios no está comprometiendo su palabra diciéndote que Él te va a dar todas las cosas. ¿Por qué muchas veces estamos desanimados o algunos dudan de la palabra? Porque no la ven cumplir como está, como dicen que está escrita. Lo que pasa es que la hemos leído mal. Porque si leemos detenidamente, la palabra dice, buscad del reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, es verdad que dice todas, pero luego muestra que está señalando algo específicamente. Y dice, estas cosas. Y para saber qué cosas, de qué cosas se está hablando, hay que leer desde el versículo 31 anterior, para poder llegar a esta promesa. Pero sin olvidarnos que la promesa viene después de que el Señor dice, busque primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con someternos a su voluntad. Que Él haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que estemos dispuestos a lo que Él quiere en nuestras vidas. Lo que nos conviene, lo que nos beneficia, lo que de verdad es provechoso. Porque así le podemos pedir cosas al Señor o queremos hacer cosas, tenemos planes en nuestra vida que no son el propósito de Dios y que Dios conoce el futuro y sabe que no nos conviene, que eso nos podemos apartar de Él, quizás vamos a tener muchas cosas que nos van a entristecer después, que nos desenfoca, que nos hace perder el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas por hacerlos nuestros. Entonces es ahí donde quiero decirte que Dios no está diciendo que Él te va a dar todas las cosas, que estás buscando fama, volverte millonario. Dios te la puede dar, pero no una y otra y todas. Él te puede dar casa, carro si necesitas, te puede bendecir, tu familia, pero específicamente el versículo que Dios dice, y todas estas cosas os serán añadidas, está hablando de tres. Y los está diciendo el versículo 31, del capítulo 6 de Mateo. ¿Y qué es lo que Él dice? Que no nos afanemos. Dice, no os afanéis. ¿Por qué comer? ¿Por qué vestir? ¿O por qué beber? Y está diciendo que no tengamos preocupaciones por ello, que más bien busquemos el reino de Dios primero, que hagamos su voluntad, su justicia, es decir, actuar correctamente. Y es ahí donde dice, y estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles estas? Vestido, bebida y comida. No quiere decir que Dios no te dará más cosas, pero que Él se esté comprometiendo es con sostenerte, con darte el vestido, lo necesario. De ahí te dará otras cosas, claro, y Dios nos las ha dado, y nos las está dando y nos dará muchas otras cosas. Pero no torzamos la palabra diciendo que Dios ha dicho que nos dará todas las cosas, porque todas incluye muchísimas: oro, plata, fama, riquezas, ciudades, países, tierra, lo que quieras ponerle. Entonces, de verdad, no digamos eso, que el Señor dice que todas las cosas nos las dará. No, estas dice, y está hablando de tres específicamente, como ya te lo dije, que lo dice el versículo 31. Entonces no se trata de tener la palabra a nuestra manera, de citarla como yo creo que no, es que lo está diciendo claramente el texto. Y de eso estamos seguros. Y quiero decirte, ¿tienes un llamado de Dios? ¿No tienes economía? ¿No tienes posición social? ¿No ves apoyo humanamente? Conéctate con el reino. Dedícate a servir a Dios. Y verá, si tienes el llamado, entrégate totalmente a servir a Dios. Y le está diciendo, busca el reino de Dios, que yo me encargo de darte comida. Cuando tengas sed te doy de beber. Y cuando necesites ropa, vestido, yo te la doy. Estas cosas te van a ser añadidas. Esa es la promesa que Dios nos da.
De verdad que maravilloso. Pero no estemos pensando en tantas otras cosas, que podemos tenerlas, claro. Hay que tener visión, pero no podemos andar prometiendo y diciendo que Él nos ha prometido algo que no nos ha prometido. Entonces, estemos contentos con eso. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos en sus asuntos, los asuntos del reino, Él se dedica de los nuestros. Imagínate, pensémoslo un poco, el creador del universo, el todopoderoso, el que no lo contiene el espacio, ha decidido vivir en ti y en mí. Si se lo permitimos, ya lo hemos permitido por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero siendo tan poderoso, soberano, eterno y grandioso, Él nos ha confiado su palabra, nos ha confiado el bendito evangelio, que vayamos y prediquemos, que anunciemos las buenas nuevas. Si Él nos ha confiado algo a nosotros imperfectos, con dudas, con miedos, ¿cuánto más deberíamos usted y yo entregarle al Señor las cosas nuestras? Si Él no tiene temores, miedos menos. Si Él no pierde el control de lo que le entregamos, piénsalo. Si el Señor te ha confiado a ti algo, ¿por qué tú no le confías totalmente la vida al Señor? ¿De qué temes? ¿Qué te podrá pasar en las manos de Dios si el Señor lo prometió? Los que están en mi mano nadie los arrebata. Yo estoy tan seguro en el Señor que nadie me podrá arrebatar. Mientras que Él tenga propósito conmigo en esta tierra, me guardará. El día que Él termine su propósito conmigo, no sé cómo me va a llevar a su presencia, cómo me va a llamar, cuándo será su venida, pero mientras tanto no existe obstáculo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sobre todo pensar en esto, las cosas que Él nos ha prometido: comida, bebida y vestido. Estas cosas serán añadidas cuando buscamos que Él haga la voluntad de nosotros, su reino en nosotros. Así que deseo que Dios te bendiga grandemente. Te invito, como siempre, a compartir la palabra, a darle like, a suscribirte, a apoyar este canal, porque estamos llevando palabra de vida, estamos llevando palabra de bendición para que te conviertas a Dios y dejes de estar pensando que si dejas tu negocio ilícito, si dejas de trabajar en las cosas ocultistas, en lo oculto, en lo vano, que son tu salario, de estar pensando que si dejas de trabajar, por ejemplo, vendiendo tu cuerpo o haciendo cosas indebidas, pensarás: ¿y quién me va a sostener? Hoy te doy esta palabra que Dios la compromete con nosotros. Busquemos su reino primeramente y su justicia, y Él va a añadir estas cosas. Ya las sabes, ya la hemos visto por la palabra. ¿Qué cosas? Comida, bebida y vestido. Él tiene cuidado de ti. Abrigo Él pone para ti. Y el abrigo incluirá también dónde vas a vivir, tu casa, tu lugar. No tienes casa, te dará para pagar renta. Después te dará quizás para tener una. Ojo que Él no te está prometiendo específicamente eso, pero no quiere decir que no te lo vaya a dar. Pero a lo menos enfócate, que de hambre no te vas a morir, que de frío no te vas a morir, que de sed no te vas a morir. Porque Él ha dicho: yo me comprometo que te doy estas cosas. Dios te bendiga grandemente. Te invito a que estés compartiendo la palabra y apoyando estos medios para seguir predicando. Te habla tu servidor, el pastor William Gutiérrez. Con gusto te bendigo en el nombre de Jesús.